Empezamos. Bien, chicos. Ya. Chicos, muy buenos días. Un gusto de vernos nuevamente aquí. Y vamos a empezar entonces con la clase de historia, en la cual respecta el segundo tema. ¿Ya? Bien, chicos, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Espero que todos hayan amanecido muy bien y vamos a compartir pantalla. ¿Ya? A mi quinto de secundaria. Bien. Bien, chicos. A ver, vamos acá. Ya. Listo. Listo. Bien. Ya, chicos, entonces empecemos. ¿Ya? Vamos a hablar el día de hoy de un tema también importante. ¿Ya? De un tema importante. La semana pasada habíamos hablado, ¿no? Habíamos hablado de qué? Habíamos hablado de cómo el hombre llegó a América, ¿no? A ver, voy a hacer unas preguntas, a ver, cómo ustedes están en la clase pasada. A ver. Sí, yo también terminé. A ver, vamos a ver, a ver, vamos a empezar con Alison, ya que ella fue la culpable de que se hicieran mala tarea. Vamos a empezar con Alison. Ay, mi. Una broma, hija, una broma. A ver, dime, hija, Alison, dime, Ya, ¿cuáles mi, son siga. esas dos teorías? ¿Cuáles son esas dos teorías que explican cómo el hombre llegó a América? La teoría autoctonista y las teorías inmigracionistas. Muy bien, y la teoría inmigracionista que se divide Ah, en tres, bueno. ¿verdad? Ah, Muy claro que bien, sí, sí, que sí. se divide en tres. Muy bien, a ver, Lucas. Lucas, Timis, Lucas. Timis, ¿Dónde te has metido, Lucas? A ver, Lucas. A Miss, ver, ¿qué ahí pasó? es. Ahí está Lucas. A ver, Lucas. Vamos a recordar un poquito. Ya su compañera dijo que hay dos teorías importantes que explican cómo el hombre llegó a América. Perfecto. Ahí está, ahí estamos bien. Bien, dentro de las teorías inmigracionistas, que el pionero, digámoslo así, es Alejircla, ¿verdad? Alejircla. ¿Qué dice Alejircla con respecto a la teoría inmigracionista asiática, que él es el autor de esa teoría? ¿Qué dice Alejircla? ¿De dónde provino el hombre? El Aquí. hombre vino de Asia hacia América por el estrecho de Bering o por las islas, También, ¿cómo se llama? también atravesó las islas Aleutianas. ¿Qué más? Aleutianas, sí, o por la corriente de Churov, Corrientes no me de acuerdo muy bien. Kuroshio, ¿no? Muy bien, Lucas. Kurishkibo, ahí está. Ahí está, dice Lucas. Ahí está. Muy bien. Ahí está, ¿no? Ahí está, dice. Ya no importa. Dice el 20. Ya. ¿El dengue? El 20. Ah, yo escuché el dengue. ¿Qué cosa? Bueno, ya. Sigamos. A ver con... Ay, el más calladito del salón, ¿cómo se llama? César. A ver, el César. A ver, César, ¿estás ahí, hijo? César. Y César, ¿me escucha? todavía estás celebrando cumpleaños, César. No me has invitado a la torta. Ya, a ver, César. Vamos a recordar, César. Bien. ¿Qué teoría inmigracionista me habla que el hombre llegó también, porque no refuta lo que dice Alejandro? Dice, bueno, sí, efectivamente, es muy probable de que haya pasado de Asia, ¿no? a América. Pero él dice, pero también es muy probable de que el hombre haya llegado también de la Polinesia y la Melanesia. ¿A qué teoría inmigracionista se refiere Paul Rivet? Tenemos tres, asiática, oceánica y australiana. ¿Cuál es la teoría que se refiere Paul Rivet? Que dice que el hombre llegó de la Melanesia y la Polinesia. ¿Mm? Vamos a citar. A ver, hijo. La teoría Bien, César. ¿Cómo se llama la teoría inmigracionista que dice que el hombre vino de la Polinesia y la Melanesia? ¿Será la asiática, la oceánica o la australiana? Miss la Oceánica. ¿Quién habló? Miss soy yo, Ebony. Muy bien, Ebony. Muy bien, Ebony.
la oceánica, ¿no? Según Paul Rivet, ahí está también en su diapositiva que se le ha mandado, según Paul Rivet dice que el hombre llegó de la Polinesia y la Melanesia, ¿no? De la Melanesia. ¿Cuáles son sus evidencias? Que hay, pues, parte de Brasil que tiene los rasgos físicos de los polinesios, ¿no? También hay parte de Brasil, ¿por qué? Porque lo que es la Melanesia, sabemos que la Melanesia viene de melanina, ¿no? ¿Y melanina qué es? La pigmentación de la piel. Y también sabemos que Oceanía está casi atravesando la línea del Ecuador, ¿no? Entonces, está cerca, no atravesando en realidad, ¿no? Pero sabemos que a más calor, más melanina, o sea, la piel es más oscura, ¿no? Conforme el hombre se fue alejando a partes polares, digámoslo así, fue perdiendo el colores, por eso que son blancos, ¿no? Pero miren, cómo es muy posible, según la investigación científica, según esa investigación biológica, digamos así, es muy probable que nosotros hayamos sido todos de raza morena o negro, ¿no? Como decimos. Por eso que también en Brasil hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que, pues, hay gente de piel oscura, ¿no? Entonces es una de las evidencias de Paul Rivet, ¿no? En la oceánica, una evidencia, ¿quién me dice? En la oceánica, Gale Hirkla. No los veo. ¿Los rasgos parecidos? Los rasgos parecidos, muy bien, ¿quién dijo? Miss, en la Leo, oceánica, Miss, dice, ¿no? yo. En la oceánica. Sí, estamos, no, de la Las asiática. piragua, la Asiática. asiática. Ujú. Los rasgos parecidos. Ajá, muy bien, los rasgos parecidos. ¿Qué más? Hay una mancha mongoloide, que le llama la mancha mongoloide, en donde dice que el hombre, ¿no? Es otra evidencia clara que dice que el hombre llegó, entonces, de Asia. Estamos hablando de la teoría inmigracionista asiática. Chicos, les había dicho en la parte posterior de la espalda, ¿no? Mayormente los bebés nacen con una mancha media moradita, ¿no? Les dije, ya. Ustedes no se habrán percatado, pero la mayoría de los bebés, no todos, la mayoría de los bebés tienen su manchita moradita en la parte posterior de la espalda, que no se queda para siempre, conforme va creciendo se borra, ¿ya? Se borra, ¿ya? Eso es en la mayoría de los americanos. Es otra prueba que pone Al Hirkla al decir que el hombre entonces sí provino de Asia, ¿no? Somos, pues, la parte Mongolia, ¿no? Todo lo que es esa parte de Asia. Por eso que dice la mancha mongoloide. Bien, chicos, bien, hasta ahí ya hemos recordado un poquito, ¿no? Un poquito de la clase pasada, como vino, por medio de dos teorías. La autoctonista por Florentino Mellino, que dice que el hombre llegó, ¿de dónde? A ver si se acuerdan. Que esa teoría está desplazada, ya más de 10 años. Más De incluso. las Pampas. De De la las Pampas de Argentina. Ah, sí. ¿Quién habló? Leo, Miss, otra vez. Leo, muy bien Leo Rivera, ¿no? Muy bien Leo Rivera, ¿no? Dijo que el hombre pues provino, el hombre americano es del mismo América, que no vino nadie de otro sitio, sino del mismo América. Y más bien el mismo hombre americano, que fue en las Pampas de Tucumán, Argentina, y el resto ustedes también lo saben, ¿no? Es el que pobló todo el planeta, dice, él se trasladó más bien a todo el planeta. Es una teoría que ya no tiene mucha importancia, ya no se le da mucha importancia porque no hay muchas evidencias, ¿no? Porque dijo, no, mira, acá hay un resto histórico que es muy antiguo, es más, de repente es el hombre más antiguo del mundo, ¿no? Pero después se fueron encontrando evidencias de otros hombres mucho más antiguos, ¿no? Más antiguos y que no solamente provenían de ahí, sino también de otros sitios, ¿no, chicos? Bien, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bien, una vez que el hombre llegó a América, pues no era ajeno a nuestro Perú, también entró a nuestro Perú y empezó el poblamiento americano. Es la clase que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya ustedes también ya saben este cuadro, ¿no? Habíamos dicho que estamos en esta era, ¿no? En la era cuaternaria, ¿no? El hombre, pues, posiblemente salió aquí, ¿no? Empezó su evolución con el Australopithecus y después, poco a poco, se fue poblando, ¿no? O mejor dicho, yendo a diferentes partes, ¿no? Porque eran nómades, ya, eran nómades. El lugar donde ellos encontraban comida, animales, todo eso, bueno,
lo comía, todo lo que arrasaban con todo, hasta cuando ya no había nada, y luego nuevamente buscaban otro sitio, y así, ellos andaban en bandas, hasta que poco a poco fue surgiendo la sociedad, chicos. Bien, entonces, chicos, vamos a hablar de esta era, ¿no? Específicamente del Pleistoceno, cómo llegó el hombre a América, ¿no? Cómo llegó el hombre a América y a nuestro Perú. Pero para nosotros saber, vamos a dividir este Pleistoceno, digámoslo así, en periodos, ¿ya? Tenemos el periodo lítico, tenemos el periodo arcaico, que se divide en dos, inferior y también superior, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces vamos aquí al periodo lítico. ¿Qué quiere decir lítico? Lítico viene de paleolítico. ¿Qué quiere decir paleolítico? La edad de piedra, ¿de acuerdo? La edad de piedra. Bien, ¿qué quiere decir la edad de piedra? ¿Ya? La edad de piedra no quiere decir pues que el hombre pues todavía era nómade, ¿no? El hombre que vino aquí al Perú también era en bandas, vino y vio que había un aspecto geográfico, digamos así, muy diferente, ¿no? Porque ya, pues, ¿no? Ya se habían formado, ¿no? Las cordilleras, ¿no? Es más, ¿no? Las costas peruanas, le había dicho de un inicio, no eran como las que son ahora, ¿no? Ahora pues tenemos las costas son áridas, secas, ¿no? Y húmedas a la vez. Pero en ese tiempo, cuando el hombre recién llegó a América, nos estamos otra vez viendo para atrás, pues hace 18.000 años por ahí, nuestra costa parecía como una selva, ¿no? Estaba lleno de animales, mucha vegetación, ¿no? A diferencia de lo que tenemos ahora, ¿no? Pero el caso es que el hombre llegó, de que llegó al Perú, llegó, con diferentes condiciones climatológicas, con diferentes condiciones geográficas, el hombre llegó y se asentó, se adecuó a este clima del Perú, ¿ya? Sabemos entonces que en el periodo lítico, para el Perú, había un clima frío, ¿de acuerdo? El hombre llegó, pues, ¿no? Se podría decir, ¿no? Directamente, ¿no? Directamente por costa, subiendo hacia la sierra, ¿no? Si era por navegación, si llegaba, por ejemplo, de la Melanesia a la Polinesia, o si llegaba de la Australiana, ya llegaba de frente a la sierra, ¿no? El caso es que encontró un clima frío, ¿no? Entonces había existencia de qué? Había existencia, pues, como le digo, de muchos animales, que ahora incluso no hay, ¿no? Había mucha vegetación, tenían una economía parasitaria. ¿Por qué? Porque eran nómades, de acuerdo a lo que ellos encontraban, consumían, y una vez que consumían se trasladaban a otro sitio para consumir los animales o las plantas que a ellos les favorecían, en fin. ¿Ya, chicos? Bien, su división sexual de trabajo, ¿no? Quien comandaba ahí o que tenía pues la más fuerza era pues el hombre, ¿no? Las mujeres no, pues no, las mujeres como que las mujeres eran más dóciles, de un momento a otro se le inflaba la barriga, ellos no entendían por qué, la cosa que nacía otro bebé, y así, ¿no? Bueno, poco a poco se dieron dando cuenta, ¿no? La manera como ellos trabajaban, ¿no? Y de acuerdo a eso también se dieron cuenta pues que la mujer era supuestamente más dócil, ¿no? Y eran ellos los que predominaban en el trabajo, ¿no? Y de ahí se formaron, poco a poco fue formándose tribus, ¿no? Y se fue iniciando la sociedad, jefe, por ejemplo, etcétera, que le voy a hablar más adelante. Como les vuelvo a repetir, lítico viene de piedra, sus herramientas eran de piedra, ¿no? Cada vez que ellos pulían la piedra para hacer diferentes tipos de armas, ¿no? Y poder cazar animales, ¿no? Poder cazar animales, ¿para qué? Para que, pues, puedan comer, ¿no? Y se dieron cuenta que de repente si en grupo podían cazar más animales y llevaban más comida a las diferentes bandas que ellos estaban. ¿Y, chicos? Y se encontraba evidencia, ¿no? De eso. ¿Y, chicos? Bien. Cuando hablamos nosotros de transhumancia, hablamos de que ellos de una u otra manera empezaron a tener ideas de cómo pastear sus animales, ¿ya? Empezó ahí la idea, y poco a poco se fue dando la agricultura, chicos, pero aquí todavía no está la agricultura.
Aquí poco a poco, o sea, ya tuvieron ellos una idea, ¿no? Fueron pensando, filosofando. ¿Qué haría yo si de repente no mato, qué sé yo, ese animal que está preñada? ¿No? De repente ya comenzó a pensar, ¿no? De esa pancita, así como le sale por ejemplo, a mi doña María, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que le crece la pancita y sale un bebé, uno de los otros pequeñitos, también saldrá de ellos. Vamos, entonces ya comenzó a filosofar, ¿no? Comenzó a filosofar de una u otra manera y se dio este pensamiento de transhumancia, ¿no? De cómo ellos empezaron a pastear, digámoslo así, ¿no? Antes de que reconocieran o encontraran una forma de cómo ellos hacen su propia, ¿no? Ganadería, digámoslo así, ¿no? Y también tenemos vestigios de las pinturas rupestres, chicos, ¿ya? De las pinturas rupestres de tiempo, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, las evidencias. Tenemos el Piqui Machay, que se da el primer hombre que llega al Perú por Ayacucho, por la sierra. Luego tenemos el guitarrero en Ancash, ¿no? Guitarrero se le reconoce porque fue el primero en iniciar la agricultura. Miren, ya tenían ya poco a poco, ¿no? Pero en sí tuvo la idea, pero todavía no. Usted sabe que con el descubrimiento de la agricultura ya el hombre dejó de ser nómada, ¿ya para qué? ¿No? Entonces se volvió sedentario. No tuvo, se puede decir, fue el primero en pensar, digámoslo así, que podía, de una planta, podía sembrar otra planta y así, ¿no? Ya se dio casi el inicio de la agricultura, digámoslo así. Luego tenemos chivateros, ¿no? Los chivateros que serán las primeras preformas. ¿Por qué dice primeras preformas? Porque de acuerdo a estas formas, o sea, era como decir culturas que no estaban de todo constituidas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Chavín, ¿no? Que es la cultura madre, digamos así, ¿no? Estas culturas, se podría decir, ya como eran bandas, en sí todavía no estaba establecida una cultura, todavía no había un jefe acá. Entonces, por eso son preformas, todavía no están formadas esta cultura. Las culturas vienen después del formativo, ¿no? Del formativo peruano, ¿no? Bien, luego tenemos el nombre de Paiján en la Libertad, ¿no? Donde se reconoce como uno de los entierros más antiguos, ¿no? Paiján, pues, según dice la historia, que es muy probable que haya ya enterrado a sus muertos, dice, ¿no? Cosa que los otros del Pete todavía no lo hacían. Tenemos el de Loricocha y el de Toquepala en Tacna, que se da la primera pintura o arte rupestre, ¿no? Muy bien, sigamos entonces, chicos. Aquí está, ¿no? El hombre que llega, pues, ¿no? Al Perú, y acá están las evidencias de esas pinturas rupestres, ¿no? Muy bien, daba a entender cómo cazaban ellos, ¿no? En grupo, solos, ¿no? Bien, sigamos. Luego del periodo lítico viene el periodo arcaico. Y este periodo arcaico, chicos, se va a dividir en dos, importante. Estos periodos son importantes. Ya nos estamos acercando casi a las primeras culturas. ¿Ya? Nos estamos acercando. Todavía no son culturas, ¿ah? Son preformas. Todavía son culturas que no se han formado. Por eso son preformas. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, a ver, periodo arcaico se divide en dos, ¿ya? En periodo arcaico inferior, como está ahí, y en periodo arcaico superior. Van tomando nota. ¿Qué quiere decir el periodo arcaico inferior? ¿Ya? Aquí ya el hombre vivía en aldeas, ¿no? Ya se estaba estableciendo, ¿ya? ¿No? Por lo mismo que iban descubriendo las plantitas que ellos mismos podían sembrar, ¿no? Y iban descubriendo que el animalito, si no lo mataban así tan masivamente, de repente ellos podían criarlo y sacar sus crías. En fin, ya comenzó ahí el pensamiento ahí de querer formar algún tipo de sociedad. Entonces, aquí, en el periodo arcaico inferior, vivía en aldea, ¿no? De acuerdo al cambio climático que se daba, ¿no? De acuerdo al cambio climático que había en ese entonces, ¿no? Sabemos que de la era del hielo, pues, pasó también, como lo que ahora estamos pasando, un calentamiento, ¿no? Que también hizo posible que los australianos, ¿no? Llegaran a América, ¿no? Por medio de Argentina y Chile. Bien, aquí ya se empezó a dar, miren, cómo poco a poco va evolucionando, ¿no? Esa mentalidad de ello. Aquí ya se va dando poco a poco la domesticación de animales. Entonces, como aún todavía no eran sedentarios,
¿ya? Digámonos así. Entonces, como aquí ya tenían estas ideas y poco a poco ya se estaba dando cuenta, entonces se podría decir que estos hombres eran seminómades, estaban dejando de ser nómades, porque ya tenían la curiosidad de experimentar estos cambios, ¿no? De instalarse en un solo sitio, ¿no? De formar las sociedades, ¿no? Pero antes de eso, esto sería el periodo arcaico inferior, todavía aquí no eran sedentarios, pero ya tenían una fijación, un objetivo, ya tenían una idea, entonces estaban dejando de ser nómades y estaban en una era de seminómades, ¿ya? Seminómades. ¿Cuál era su economía aquí en la horticultura? Su economía se basaba en dos aspectos importantes, la horticultura y la domesticación de animales, como acá está, ¿de acuerdo? Eso era parte de su economía, ¿ya? ¿Por qué la horticultura? Horticultura viene de plantas, ¿no? El hombre pues empieza a ver, chicos, a ver que podía sembrar ellos mismos sus propias plantitas para poder comer. Ojo, pero el hombre también a la vez estaba experimentando ahí, porque él no sabía si la planta que comía o no era venenosa, él no sabía si se iba a morir con lo que comía o no. Entonces el hombre todavía no sabía, estaba experimentando, ¿no? Por eso se dice que es una horticultura, todavía no es una agricultura, ¿ya? Ellos ya descubrieron la agricultura cuando ya conocen diferentes tipos de plantas, ¿no? Y de acuerdo a eso ya ellos siembran sus propias plantitas que ellos crean que son alimento, porque hay muchas plantas que sabemos que son venenosas. Entonces aquí ellos estaban conociendo, por eso se dice horticultura, no sabían qué tipo de plantas estaban comiendo y en qué le podía beneficiar y en qué no. De repente comían una planta venenosa y ya no sabían y se morían, ¿no? Entonces ya estaban empezando a investigar cuáles son las plantas que ellos podían comer y de acuerdo a eso también, o la planta que podían domesticar, ¿no? Por ejemplo, la papa, antiguamente era venenosa la papa, ¿no? Y la papa el hombre lo ha ido modificando poco a poco, ¿no? Lo ha ido pues fusionando, digamos así, con otras que sí se podían comer y al fin y al cabo ahora la papa es un alimento, ¿no? Que no nos envenena y que es sumamente, ¿no? nutritivo ahora para las personas, ¿no, chicos? Bien, luego tenemos, aquí ya se dan las primeras viviendas, como le dije, vivían ya en aldeas. ¿Cuáles son las evidencias de estos hombres del periodo arcaico? Tenemos el nombre de Nanjok, ¿ya? El nombre de Nanjok, que es en Cajamarca, que es el primer sitio de ocupación del arcaico, ¿ya? Inferior, chico, ¿ya? El nombre de Nanjok, ¿ya? El nombre de Nanjok. Bien. Luego tenemos Guitarrero en Ancash, Santo Domingo en Ica, sabemos que el nombre de Santo Domingo es en Ica, el Piquimachay en Ayacucho, que es el primer criador de cuya. ¿Quién es el primer criador de cuya? El que se dedica a la crianza de cuya, el nombre de Piquimachay, ya en Ayacucho, ya chicos. Y luego tenemos el nombre de Chilc, ¿no? El nombre de Chilc, ¿no? Que es el que lógicamente viene de Lima, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces, para hacer algo rapidito, esas son parte de las evidencias del periodo arcaico. Aquí eran seminómades, vivían en aldea, primeras viviendas, ¿ya? Su parte económica se basaba en la horticultura, ¿no? O su aspecto económico se basaba en la horticultura y en la domesticación de animales, ¿ya? En 5 minutos se corta, ¿ya? El programa que estamos utilizando, Zoom. Bien, mira que se va cortando en 5 minutos, hasta ahí voy a hacer preguntas. Ya. Voy a hacer la primera pregunta para, no sé qué ha hecho que no se ven ustedes. Aquí están participantes, ahora sí. A ver, para Mía, a ver, hija, Mía, ¿tienes cámara, hija? Mía. Bien. Mía dice, no está Mía. Vamos a buscar a otros. Bien, voy poniendo la nota respectiva. A ver, del Alcázar. Del Alcázar. Sí, A ver, dime, días. hija. Bien, muy bien, hija, del Alcázar. A ver, dime. ¿Cómo eran estos hombres, ya? ¿Cómo eran estos hombres del tiempo del periodo arcaico inferior? Sabemos que aquí, en el Lítico, era pues totalmente
nómades, ¿verdad? Se trasladaban de un lugar a otro. ¿Qué pasó aquí? ¿En cuáles? ¿Qué pasó aquí? Aquí eran totalmente nómades. Perfecto. Ya. Aquí empezó ya el pensamiento, ¿no? El querer, pues, poco a poco ya ir sembrando sus propias plantitas, pero todavía no se había dado la agricultura, solamente se dio la horticultura en el aspecto económico. ¿Qué eran ellos? Ujú. ¿Eran nómades? ¿Eran ya sedentarios? ¿Qué tipo de aspecto ya tenían ellos? Como que ya tenían más o menos una conciencia de lo que tenían que hacer. Ah, bueno, Ahí. algo así, Ujú. ya. O sea, como la horticultura que usted mismo dijo, que fueron, creo que de las papas, o no me acuerdo. Ya, Ajá. muy Que bien. fueron viendo que no fueran venenosas porque antes eran venenosas y venenosas. Así es. Es más, chicos, la zanahoria que conocemos ahora, miren a cómo el hombre ha ido, mira, y eso no es desde ahora. La zanahoria que conocemos totalmente naranjita, ¿no? Que la vemos así bien bonita naranjadita. Según la historia, según lo que se ha estudiado, la zanahoria era blanca, parecida a un nabo, ¿no? Y el hombre lo ha ido modificando genéticamente, ¿no? Entonces, eso es desde años, añísimos, muchos, miles de años, digamos así, lo ha ido domesticando la zanahoria. Mira, qué interesante, ¿no? Esto de cambiar o de hacer de repente otra fruta no es de ahora, ¿no? Ya viene desde antes, ¿no? Bueno, entonces se podría decir que la zanahoria, pues, ha sido también transformada, digamos así, ¿no? Aquí el hombre tenía conciencia de lo que hacía. Leo Rivera, Jesús Manuel. A ver, aquí el hombre tenía conciencia ya de la agricultura, a ver, aquí el hombre tenía conciencia ya de la agricultura ariana. Cuando hablan sobre el periodo arcaico inferior, las personas, bueno, eran seminómadas y ellos trataban de hacer las características de domesticación de animales, horticultura, cultivar plantas, si eran venenosas, si podían comerlas, así como usted dijo que la papa era venenosa antes y ahora es un alimento que nosotros lo comemos. Así es, ¿no? Muy bien, Ariana, ¿ya? Entonces, chicos, ya ahí más o menos nos damos cuenta más o menos cómo fueron estos hombres, eran seminómades, todavía no eran sedentarios, ¿no? Estaban en esa perspectiva porque ya estaban conociendo más cosas, ¿ya? ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene esta palabrita? ¿Por qué aquí dice Piquimachay? Es el primer criador de cuy, ¿no? Todos los hombres prehistóricos que terminan en esta acentuación Shai, son porque han sido, pues, ya, los primeros, digamos así, ya, los primeros, ya, en la domesticación de animales. Por eso que que termina en Shai, Pikimashai, es el primero que domesticó el cuy.